Hola hermanos, bienvenidos con harto frío, pero esperándoles para compartir la palabra del Señor, una palabra de meditación, alguna oración que nos haga bien en este tiempo de preocupación, pero que seguimos confiando en el Señor, pidiendo que Dios tenga misericordia, hermanos. Así que mantengámonos en nuestra fe, sigamos unidos en la oración, orando los unos por los otros. La Biblia nos instruye a orar sin cesar. ¿Cómo será esto de orar sin cesar si hay que comer, hay que trabajar, hay que hacer cosas? Cada vez que tú estás con tu mente puesta en el Señor, estás clamando al Señor y qué bueno que podamos orar. Así que te invito a que tengamos un momento de oración antes de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir la palabra en esta noche para mí. Oremos. Señor, nos ponemos en tu presencia, pedimos tu misericordia. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos, de las familias que están, Señor, en este momento escuchando tu palabra. Extiende tu bendición, Señor. Yo te ruego que tú les alcances, Señor, que tu misericordia esté con ellos. Te pedimos que tú les protejas, que tu bendición, Señor, alcance a cada uno de los seres amados, Señor, que están lejos. Tenemos todos personas que amamos, que estamos distanciados de ellos. Te pedimos que tú les guardes, que les bendigas, Señor. Sobre todas las cosas te pedimos por nuestros hermanos que son mayores y también por nuestros pequeños, que son siempre nuestra preocupación. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice a los hermanos de nuestra congregación, bendice a nuestros amigos, bendice a mis alumnas de la universidad que también escuchan estos sermones, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en cada palabra tú nos das una orientación. Bendice, Señor, a todos los funcionarios carabineros que también muchos de ellos escuchan este sermón que preparamos, Señor. Gracias por la oportunidad de servir también a nuestros carabineros, Señor. Y gracias por nuestros hermanos que están en la calle, por nuestros hermanos que son de la Policía de Investigaciones, de las Fuerzas Armadas. Hay tantos de nuestros hermanos en la calle, Señor. Extiende tu misericordia, particularmente por todos los que trabajan en los sistemas de salud. Extiende tu bendición. Cúbrelos, Señor, de este peligro. Te pedimos que tú traigas, Señor, bonanza sobre nuestra patria. Dale entendimiento al hombre para poder descubrir las medidas, las vacunas que necesitamos para sortear esta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial. Te ruego, Señor, que tu bendición y tu misericordia nos acompañe, que proveas, Señor, los recursos, los alimentos, Señor, que proveas la fuerza para salir adelante del alma y del corazón. Pedimos que tú nos acompañes y nos des de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hoy día queremos compartir una palabra del libro de Isaías. Yo voy a ver para que no nos vaya a sonar el celular. Libro de Isaías, profeta mayor. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dos versículos maravillosos de este libro de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Se llamaban mayores porque sus libros eran extensos. Pero Isaías en particular es un profeta que le invito que, si usted tiene interés de leer un texto del Antiguo Testamento que hable de Jesús, habla del Mesías todo el tiempo, tiene descripciones maravillosas del ministerio de Cristo y por supuesto hay descripciones enormes de cómo sería el sacrificio del Señor, que son profecías que se cumplieron en Cristo a cabalidad. Pero hoy día solo vamos a leer dos versículos del capítulo 55, Isaías 55, versículos 8 y 9. Mire qué hermosas palabras están aquí en la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es palabra del Señor. La verdad es que cuando nos toca vivir experiencias que no nos son cómodas, o tenemos situaciones difíciles, o cuántas veces hemos pasado por circunstancias que tú y yo no hemos podido entender. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que de repente no entendemos por qué pasó eso, por qué llegamos a eso, cómo terminamos de esa manera. ¿Qué sucedió para que en algún momento nos equivocáramos o nos enfermáramos o perdiéramos algún bien que era valioso para nosotros o perdiéramos un trabajo? Y entonces en esas circunstancias incluso hemos pasado momentos de dificultad, de tristeza y de dolor y de enfermedad. Y en casi todas las oportunidades nuestra mente, nuestra parte racional le cuesta entender por qué Dios ha permitido que pase eso. Frente a estas dificultades tenemos que afirmarnos en la fe de la palabra, tenemos que aferrarnos de la Escritura.
Y hay textos que nos persiguen y que de alguna manera nos dan como un bofetazo a nuestra fe. Uno de ellos dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este texto es un texto complicado, es un texto difícil de entender, sobre todo cuando tú estás pasando tiempos de tristeza, de amargura, de pérdida de un ser querido. Es difícil. Sin embargo, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hay más de una oportunidad que nosotros no vamos a entender algunas cosas que Dios ha permitido. Cuando nosotros pensamos en una infinidad de hechos bíblicos que por supuesto tuvieron un fin que las personas que participaron en él no se imaginaban. Yo creo que tú sí o sí sabes que, por ejemplo, durante su ministerio, el Señor Jesucristo hizo algunos milagros de resurrección. Uno de esos milagros fue la resurrección de Lázaro, un amigo de él. Él era amigo de esta familia, eran 3 hermanos, María, Lázaro, Marta. Eran 3 hermanos muy queridos, apreciados por el Señor. Yo he predicado en algunos eventos, en algunas lecturas anteriores sobre esta familia. Y Jesús se pasaba, su casa estaba camino a Jerusalén y pasaba siempre a la casa de ellos, después iba a Jerusalén. Y Lázaro, le informan a Jesús que Lázaro está enfermo, está grave, con peligro de muerte. Y Jesús aún sigue predicando un par de días más. Y durante ese periodo Lázaro muere. Yo te aseguro que cuando muere Lázaro, María, Marta, que eran sus hermanas, no entienden cómo Dios permitió esto. ¿Para qué Dios permitió esto? ¿Cómo esto va a ser algo bueno? Que se muera nuestro hermano cuando el único varón de la casa. En el tiempo, en una sociedad donde la presencia de un hombre en la casa era sumamente importante. Y sin embargo, el Señor tenía un propósito. ¿Cómo puede ser que la muerte de un ser querido tenga un propósito bueno? La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El Señor va a la casa de María, de Marta, se reúne con ellos, va a la tumba, llora junto con ellas, porque por supuesto la tristeza de ver a un ser humano querido, de ver a sus seres queridos todos tristes, entonces también causa en la dimensión humana de Jesús este sentimiento de amor por su amigo, de pena, de solidaridad. Jesús dice que lloró frente al lugar donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro, y luego lo llama y lo resucita. Yo te aseguro que cuando Lázaro muere, María no puede entender eso. Y muchas veces en nuestra vida nos van a suceder elementos, sucesos, acontecimientos que no vamos a entender. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre quiere hacer algo bueno para nosotros. Y hay muchas oportunidades que alguien puede decir, no, se falleció para mi hermano en tal circunstancia y yo no hallo que no me ayudó en nada, ¿cómo fue posible que se muriera mi hermano cuando era joven, cuando era querido, cuando era una persona que de alguna manera como era el centro de la familia? Nosotros tenemos seres queridos que han partido también y que para nosotros, ¿por qué tuvo que morir tan joven? Pero tú no sabes si a lo mejor en el momento que esa persona el Señor se la llevó, era el momento que él estaba a cuentas con Dios. Y a lo mejor era el momento justo para que su vida llegara a un buen término. Porque a lo mejor si el Señor le permitía seguir viviendo, a lo mejor se apartaba y nunca más volvía. Entonces hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender. Sin embargo, este versículo nos golpea, pero con impresionante violencia desde el punto de vista espiritual. Dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Podremos nosotros aconsejar a Dios? ¿Podremos nosotros decirle a Dios cuándo haga las cosas, por qué las hace? ¿Sabe? Nosotros somos muy limitados. Hubo un momento que, por ejemplo, Job, que fue muy probado en algún momento, tiene tanta pena de llegar a decir, ¿por qué existió el día en que yo nací? Y le hace preguntas al Señor. Y el Señor, a este hombre que es el símbolo de las pruebas, le dice, ok, tú me has preguntado cosas, siéntate porque yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo y le puse nombre a las estrellas? ¿Estabas tú ahí para aconsejarme? Cuando yo ordené la naturaleza y el mar bravío que se lanza contra las costas, yo le puse un límite para que no pasara. ¿Estabas tú ahí para aconsejarme? ¿Estabas tú para ir para darme las ecuaciones diferenciales de las presiones hidráulicas para que el agua no se subiera a los montes? ¿Estabas tú ahí? Y comienza a hacerle preguntas y por supuesto... Entonces Job se siente abismado y dice, Señor, de verdad que te pido perdón. ¿Quién soy yo para aconsejarte? Y la verdad que hay muchas cosas que en nuestra vida van a pasar que tú y yo no vamos a entender. Pero recuerda esto, todo lo que Dios hace para nosotros es bueno. Aún aquellas cosas que tú consideras que fueron una pena para tu vida.
aún aquellas cosas que tú consideras que te causaron tristeza y dolor. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a entender los propósitos de Dios y vamos a alabar al Señor por las decisiones que tomó. Entonces, es clara la Escritura, los pensamientos de Dios son pensamientos maravillosos. María no entendió por qué su hermano murió. Dios tenía un propósito, glorificarse y resucitarlo. Yo me imagino que Moisés, hemos predicado a Moisés, después de haber estado educado 40 años en el mejor de los ambientes, con todas las comodidades, que haya sido llevado para pasar 40 años en el desierto, frío, con olor a ovejas todo el día, mañana, tarde y noche, yendo por los cerros, cuidando las ovejas de su suegro. A lo mejor Moisés se preguntó: Señor, ¿cómo llegué aquí si yo estaba diseñado para ser un príncipe? Y ahora soy un pastor hediondo de ovejas, Señor. Pero Dios tenía un propósito. Le había enseñado a ser príncipe, ahora tenía que enseñarle a ser pastor para que sacara al pueblo de Israel y lo llevara desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios tenía un propósito. Nosotros a veces nos rebelamos, nosotros a veces no entendemos, regañamos contra Dios. Y sin embargo los pensamientos de Dios siempre siguen siendo superiores a nuestros pensamientos. Cuando José, un hombre que creció de niño temeroso de Dios, temeroso de la realidad del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, su padre, seguramente Jacob le instruyó que ellos sirvieran al Señor, porque ese era el temor de José, siempre piadoso con respecto a este Dios invisible, siempre fiel a la verdad, a lo correcto, a lo prudente, y él termina siendo vendido por sus hermanos. Después que pasa un tiempo de prosperidad como mayordomo de la casa de Potifar, es acusado por la mujer de Potifar, lo llevan preso y no ha hecho nada. Y vuelve a preguntarse, a lo mejor: Señor, ¿cómo llegué aquí a la cárcel? Y sabe, no hay ninguna palabra en la Escritura donde dice que Josué se enoje contra Dios. Donde quiera que él va, lo único que quiere es honrar a Dios, seguir siendo prudente, seguir siendo fiel a Dios, seguir manteniendo su testimonio y seguir esperando la bendición del Señor. Y sabes, Dios tenía un propósito. Cuando José estaba en la cárcel, no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Dios lo llevaba ahí porque ahí iba a conocer un hombre que iba a hablar de él con el faraón, y el faraón lo iba a sacar y después iba a traducir los sueños que tuvo el faraón y se convirtió en gobernador de Egipto. Por lo tanto, van a haber muchas situaciones que vamos a tener en la vida que tú y yo no vamos a entender. Pero Dios tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Me ha tocado conocer muchas personas que si yo le hago una entrevista y le digo: ¿tú hubieras cambiado lo que hacías? ¿Tú hubieras dejado de hacer lo que haces? ¿Te hubieras dedicado a otra cosa? Entonces esa persona me habría dicho: jamás. Yo estaba feliz en lo que hacía, era mi campo, era mi mundo, yo estaba ganando plata, o era exitoso, o era admirado, o estaba motivado, o tenía una gran vocación y estaban felices en lo que hacían. Y saben, muchos de ellos, para que Dios los moviera donde Dios los quería tener, tuvieron que pasar por situaciones absolutamente traumatizantes y tristes. José estaba feliz al lado de su padre, era el hijo regalón, le hacían ropa de príncipe. ¿Cuándo iba a querer salir de ahí? Si hubiera sido por el deseo, José se habría quedado con su padre Jacob toda la vida y lo habría acompañado hasta anciano, pero no habría llegado a Egipto para poder salvar de la hambruna a su familia, a su padre, a su hijo, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus cuñadas. Pero Dios lo tenía que llevar allá. Y como tenía que llevarlo a Egipto, Dios usó medios que José no pudo entender. Pero nuevamente se cumple la palabra: los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Muchas veces, para que Dios nos mueva donde Dios quiere llevarnos, Él tiene que hacernos pasar por momentos difíciles, circunstancias complicadas que tú y yo no vamos a entender. Entonces, ¿qué nos queda frente a eso? ¿Qué nos queda cuando estamos pasando un tiempo de tristeza, de estrechez, de duelo, de dolor? ¿Sabe lo que nos queda? Rendirnos. Lo único que queda es rendirnos. Lo que quiere decir: Señor, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero me aferro de tus promesas. Tus pensamientos, Señor, son más altos que mis pensamientos. Y aunque no puedo entender por qué tú has permitido que viva esto, Señor, aún así te pido que me des fuerza para ser fiel y que yo pueda ir hacia donde tú quieres que yo vaya y caminar por los caminos que tú quieres que yo camine. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene sueños, y aunque tú te sientas cómodo en el estado que estás y en el lugar que estás, Dios tiene siempre planes superiores para ti. Dios quiere hacer cosas más grandes. A lo mejor tú te sientes bien donde estás, en tu trabajo, en tu profesión, en lo que estás desenvolviendo, pero sabes, Dios tiene planes mayores. Dios tiene planes y propósitos mayores para ti. Si tú te dejas llevar por el Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas.
Por lo tanto, yo te quiero dar una palabra de aliento en este momento, una palabra de esperanza. Si estás pasando de enfermedad, de tristeza, de dolor, a lo mejor es un tiempo que el Señor requiere que tú pases. Mira, ningún funcionario de élite de las Fuerzas Armadas, cuando uno conoce dónde se forman los mejores combatientes de las unidades de élite, ninguno se lo pasa tirado en la playa con una Coca-Cola y con una chiquilla abanicándola. Cuando uno estudia cómo se forman los grupos comandos, los CIS norteamericanos, nuestra unidad Lautaro del ejército, o los comandos IM, los buzos tácticos, todas esas unidades de élite sufren, ejercitan hasta el cansancio, hasta extenuarse, hasta llevar sus fuerzas al límite. Esos son los que terminan siendo los grandes héroes que necesitamos. Si Dios te va a usar para su gloria, tú vas a pasar y vas a pasar por una formación de élite, una formación que pocos van a aguantar. Pero por supuesto Dios quiere que tú la aguantes, porque Dios quiere llevarte a un nivel superior de bendición, de uso y para su gloria. Dios tiene propósitos, y cuando Él tiene propósitos con nosotros, Él los va a cumplir. Así que yo te invito a que si estás pasando un tiempo de tristeza, un tiempo de dificultad, tú te aferras del Señor y comiences a confiar en Dios y a pedirle a Él que te dé fuerzas para que te prepare. Porque si estás en la cárcel y Dios quiere llevarte a gobernador de Egipto, Dios va a cumplir su propósito con su vida. Te invito a que tu fe no se quebrante, que en este tiempo donde con tanto tiempo de estar aislado, encerrado, te sientas saturado, aférrate del Señor, clama al Señor, pide al Señor su misericordia y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Yo te invito a que tú confíes en Dios, te invito a que vayas adelante, te invito a que no bajes los brazos, porque en el cielo hay escrito una historia maravillosa de tu vida que todavía no se ha realizado. Hay un propósito glorioso en el cielo, para ti y para mí, si somos fieles, si no renunciamos, si no nos echamos atrás, si mantenemos nuestra vocación de servir al Señor. Oremos para que Dios nos dé la fuerza y podamos cumplir el propósito del Señor. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Es muy probable que las cosas que nos suceden no podamos entender, Señor. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo ocurrió que pasáramos esta tristeza? ¿Cómo nos enfermamos? ¿Por qué llegamos a esta situación de escasez económica? ¿Por qué pasamos por una estrechez, Señor, monetaria? Pero en todas esas cosas, Señor, en todas esas tristezas, pruebas y incomodidades, tú tienes un propósito con tus hijos. Hoy día queremos rogarte que tú cumplas tu propósito con nuestra vida, que nos bendigas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Quiero invitarte a que tu fe no se quebrante. Vamos adelante. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos permitirá salir de esta prueba y cuando termine esto, entonces volveremos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Mira, te mando un abrazo. Te mando mi afecto y comprometo mi oración, especialmente por ti que estás enfermo, que estás con dolor, que estás con preguntas, que estás pasando tristeza o que se te han bajado los brazos. Vamos adelante porque el Señor está con nosotros. Y por supuesto nosotros no somos de los que vamos hacia atrás, somos de los que avanzamos con la ayuda del Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.